Hola, buenas tardes, buenos días, depende de dónde me veas. Por cierto, ¿de dónde me ves? Escríbemelo en un comentario y así puedo ver de dónde son todos mis valientes. Pues hoy vamos a continuar, por fin, con los capítulos, recuerda, del libro Los 10 secretos de la salud abundante. Vamos por el séptimo, ¿sí? Y te invito, si aún no los has visto, que los veas desde el principio, porque realmente eh, los vamos comentando un poquito. No es que lea todo el capítulo completo, sino que voy leyendo y comentando lo que considero que es más importante y lo que a mí me ha ayudado muchísimo y sé que a ti también te va a ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a por el séptimo. Eh, Se trata de el poder de la postura. Ojo con esto. Precisamente y de casualidad, entre comillas, más bien causalidad, esta mañana empezaba a estudiar un tema de reeducación musculoesquelética, ¿vale? Y, y bueno, yo creo que prácticamente todas las personas, si no de manera un poquito continuada, de manera puntual, siempre eh, podemos recordar algún dolor, bien en la espalda, en la zona lumbar, cervical, dolores de cabeza, dolores de articulaciones, etc. Entonces, estate muy atenta, muy atento, porque este secreto eh, te va a ayudar, sobre todo, como siempre digo, a hacer conciencia, ¿vale? Para poder aplicarlo en tu día a día y mejorar lo que es la postura, porque aunque no lo parezca, la postura está relacionada con la salud mental y la salud física, ¿sí? Bueno, pues en esta ocasión nuestro protagonista, este chico joven, se encuentra con la séptima persona de la lista que le dio aquel maestro anciano chino, ¿sí? Y le comenta esta persona que en la época en la que se hallaba muy deprimido, dice, estaba pasando por un momento muy difícil. Mi salud física se estaba también deteriorando. Sufría de bronquitis recurrentes y de una terrible indigestión. Atención, dos partes, la parte torácica y la parte abdominal y digestiva, ¿sí? Los médicos no encontraban nada, todos los análisis salían correctos. ¿Te suena esto? A mí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo he sido una persona que hace años, te hablo de hace años antes de dedicarme a la naturopatía y a las terapias alternativas, tenía también bronquitis, neumonías recurrentes, ¿sí? Y otra serie de problemáticas. Pero bueno, con todo lo que ya voy compartiendo contigo y con lo que vas a ver hoy, pues gracias a Dios, gracias al universo, estoy bien, estoy muy bien, y tú también puedes estarlo, ¿sí? Dice el hombre, no quería tomar medicamentos para controlar mi estado de ánimo, pero ya comenzaba a desesperarme y a dudar. Entonces, mientras estaba paseando a mi perro, me encontré con un anciano chino. Nos sentamos ambos en un banco y charlamos durante unos momentos. Por primera vez oí hablar de estos 10 secretos de la salud abundante. Y a mí me hizo hincapié y me llamó más la atención el poder de la postura. ¿Qué quiere usted decir?, le comentó el hombre al anciano chino. Bueno, siendo dentista estoy continuamente inclinado sobre el paciente, comentaba. Y con los años empecé a desarrollar hombros redondeados. Yo tengo tendencia de cerrar los hombros, de avanzar los hombros y de cerrar el pecho, ¿sí? Y, bueno, en este caso por la cámara, ¿de acuerdo? Pero también tengo tengo un mal hábito de girar las cervicales, ¿sí? Bueno, poquito a poco vamos a ir viéndolo. Dice, le ocurre a mucha gente, comentó el anciano chino. Yo creo que esto es una opinión mía. Como decía al principio, a la mayoría de las personas
nos ocurre si realmente no hacemos conciencia de cómo nos ponemos, cómo tenemos la postura de pie, ¿sí? Un hombro más abajo que el otro. Por ejemplo, las cervicales, mira, me voy a poner de lado, ¿vale? Podemos así, 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 así. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? Son pequeños detalles, pero realmente son grandes, grandes cambios en la salud, tanto mental como física. Dice, otras veces la mala postura procede de hábitos dañinos adquiridos en la infancia. Y hago aquí hincapié a un asunto que creo que es bastante importante y bastante delicado. El tema, y nos engloba a todos, me incluyo yo también, el tema de móviles y tablets, ¿vale? Y ordenador, ¿sí? Las personas que nos pasamos también horas trabajando frente a un ordenador, tenemos que llevar mucho cuidado de tener bien alineada la columna, reposadas las lumbares, y tenemos la tendencia de avanzar el cuello. Yo le llamo la postura tortuguil, de tortuguita, ¿sí? Pero cuidado con esto. Yo lo he pasado mal por este tema y procuro cada vez que puedo y aplicarlo en mi día a día para corregir esta mala postura. También, volviendo al tema móviles y tablets, los niños y niñas, por favor, jóvenes y todos nosotros, hagamos conciencia de que estamos viviendo naturalmente otros tiempos, ¿sí? Y todos hacemos uso de estos medios, pero que sea el tiempo realmente saludable. Y mientras lo realizamos, el uso de estos medios, pues que tengamos conciencia de mantener una postura lo más sana posible, ¿de acuerdo? Es muy importante, por favor. Dice, fíjate, ¿sabías que en los países occidentales los niños pasan una media de 5 horas al día sentados frente al televisor? Bueno, este libro ya tiene bastantes años, con eso lo digo todo, ¿vale? Aquí no nos está hablando de móviles porque no existían todavía, ni de tablets, ni de nada de esto. O sea, imagínate, multiplica lo que aquí pone, porque eso es cierto. Dice, ¿por qué es tan importante la postura?, le pregunta el anciano chino. Muy sencillo, para que todos los tejidos y los órganos puedan funcionar adecuadamente y saludablemente, necesitan dos cosas: un buen suministro de sangre y un buen suministro nervioso, ¿sí? La sangre les lleva los nutrientes y el oxígeno a todos los órganos y sistemas. Y los nervios, lo que son las neuronas, ¿sí?, y las fibras nerviosas, llevan la corriente eléctrica. Es la energía que necesitan para estar activos, activarse y funcionar. Entonces, si alguna de estas dos patitas, ¿sí?, si alguna de estas dos patitas falla, pues empezamos a tener problemas. ¿Qué es lo que controla el suministro sanguíneo y nervioso que circula por tu cuerpo? A ver si lo sabes. Imagínate una manguera, ¿vale? Una manguera que lleva agua a regar a tu jardín, a donde quieras, a una piscina. ¿Qué pasa cuando esa manguera se dobla o hace un nudo? ¿Qué pasa? Que no llega, ¿verdad?, ese agua. Bueno, con la postura pasa lo mismo. En el momento en el que no la tenemos correcta, pues empezamos a hacer nudos de aquí y de allá, y ya el aporte, lo que es el riego sanguíneo, no llega bien, lo que es el impulso eléctrico no llega bien. Es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, dice, uno de los hechos menos conocidos en relación con la postura es que tiene una gran influencia sobre nuestras emociones. Ojo. Y dirás, ¿cómo? Si es físico, ¿no? Por ejemplo, también puede ser un poquito un círculo vicioso. Imagínate que tienes un momento o una época, estás deprimido, estás deprimida, ¿verdad? Puede ser que haya empezado por un motivo X, o no, porque ya te digo, esto puede ser un círculo vicioso. Entonces, ese estado de ánimo
también se puede transmitir a la postura y viceversa, porque cuando estamos deprimidos tenemos una tendencia a hacer lo siguiente, ¿no? Que es encorvarnos, cerrarnos, ¿ves los hombros? Cerrarnos, bajar la cabeza, ¿sí? Y es como meternos en una burbuja. Bueno, pues está comprobado científicamente que esta postura no permite que haya pensamientos positivos y que haya un estado de ánimo positivo. ¿Qué te parece? Está comprobadísimo. Así que, aunque estés deprimido o deprimida, porque por circunstancias de la vida, enfócate en intentar solucionarlo o enfócate también en soltarlo, en pedir ayuda y en confiar. Y procura que tu cuerpo, que tu postura te ayude también a ello, ¿de acuerdo? Bueno, dice el maestro, el anciano chino, no estoy diciendo que corregir la postura sea la única respuesta a la depresión, es lo que estábamos hablando, ¿no? Pero pues en ella inciden muchos otros factores, lo que estaba comentando. Pero podemos ayudar muchísimo con tener una postura saludable. Dice, sin embargo, una postura sana nunca es forzada. Algunos creen que deben estar siempre como un soldado. Tampoco se trata de eso, de ir como un palo, como un tente tieso, no. No, porque la misma columna vertebral ya tiene sus curvas, esto lo sabes, ¿no? Y unas curvas que tienen que mantenerse. Lo que es importante es que esas vértebras no estén congestionadas, ¿sí? O pinzadas. Todo es cuestión de esa libertad, esa liberación en el cuerpo físico, porque afecta directamente al estado mental también. Bien, vamos al lío. Debes mantener tu cabeza levantada, ¿vale? A ver dónde estás. Los hombros relajados, ¿vale? Cuidado con esto, ¿vale? ¿Sí? Las caderas un poco hacia adelante, procura no... también personalmente tengo la tendencia de hacer como la colita de hormiga, ¿vale? Es meter bastante las lumbares, pero hay que mantenerlas rectas en este sentido y hacer un poquito la pelvis hacia adelante, ¿sí? Esto en tema de pilates, fantástico. Las rodillas sin bloquear, es decir, sin pasarnos de estar rectas o rígidas, sueltas, ¿verdad? Ligeramente dobladas. El secreto para desarrollar una postura sana es la conciencia, lo que siempre hablamos, ¿de acuerdo? Es muy importante ser conscientes de nuestros malos hábitos y corregirlos. Te animo desde hoy a hacerlo, ¿sí? Si necesitas una ayuda profesional también o algún masaje, búscala. Pero lo primero es que te hagas consciente. ¿Qué dolores tengo? ¿Qué molestias tengo? ¿Me puedo ayudar? Por supuesto que sí. Y comienza, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más cositas? Dice el anciano chino también, si practicamos ciertos deportes o nos vemos obligados a realizar movimientos desequilibrados, lo que tenemos que hacer es corregir ese desequilibrio. ¿Ves? Yo, por ejemplo, también por mi trabajo, llegó un momento en que este hombro tenía tendencia a estar como me estás viendo ahora, ¿vale? Así, tal cual. Y un día me vi ante un espejo y la verdad me impactó. Entonces, estoy tratando de corregir esta postura, ayudarme también con el ejercicio físico, con pilates, suelo pélvico, en fin, todas estas cositas que sabes que te comparto y siempre ayudan. Bueno, más tarde el joven, como siempre en cada capítulo, al final resumió todas las notas que tomó. Vamos a ello, ¿sí? Puedes tomar también estas notas. El séptimo secreto de la salud abundante es el poder de la postura. Una buena postura es vital para lograr una buena salud.
La mala postura dificulta la circulación sanguínea y restringe el suministro nervioso y conduce a la enfermedad. La postura afecta al estado de ánimo, ¿sí?, y a las emociones, al igual que a la salud física. El primer paso para mejorar la postura y tener una postura sana, como para todo, como para sanar cualquier dolencia, es hacerse consciente. Muy bien. Dedica cada día un tiempo conscientemente a ver cómo está tu postura, a mejorarla, ¿sí? Es importante. Que esté en equilibrio. Somos una estructura, ¿sí?, ya lo sabes, de huesos, tendones, nervios, músculos, tejidos, órganos, etc. Que esté en equilibrio, ¿de acuerdo? Bueno, espero, no sé si tienes alguna duda. Si quieres comentarme algo o decirme, mira, Natalia, a mí me pasó esto, es bueno este ejercicio, o cualquier otro tema. Sobre todo, te animo de nuevo a ver todos los capítulos de este fantástico libro que ayuda muchísimo, y también de los 10 secretos de la felicidad abundante. No te olvides que tenemos una lista específica de audiolibros gratuitos, ¿sí?, incluidos también los especialísimos para superar la ansiedad. Soy Natalia Avellaneda, naturópata, terapeuta holística, especialista también en ansiedad. Te mando un gran abrazo y ya sabes, si aún no estás suscrito o suscrita, suscríbete, dale a la campanita, porque así te puede avisar YouTube de cuando subo algún vídeo que probablemente te pueda interesar. Un gran abrazo y que estés bien. Hasta luego.